Mi mujer intentó humillarme pidiendo el divorcio frente a mis padres para robarme todo, así que la arruiné. ¿Qué tal, gente de Reddit? Vengo a descargar el peso más grande que he llevado sobre los hombros en toda mi existencia. Cuando la persona por la que te rompes la espalda todos los días decide que tu vida es simplemente un tapete para limpiarse los pies antes de irse con otro, te das cuenta de que la maldad humana no tiene fondo. Me llamo Emilio, tengo 29 años de edad y trabajo como técnico especialista en refrigeración e instalación de aires acondicionados centrales y ductos de ventilación industrial. Mi trabajo no es para personas con vértigo ni con claustrofobia. Me paso jornadas de 12 horas colgado de arneses en los techos de los rascacielos o arrastrándome por techos falsos llenos de polvo, ratas y cables de alta tensión. En este oficio aprendes una regla inquebrantable sobre la presión. Si un conducto tiene una fuga de gas refrigerante, el equipo empieza a asfixiarse lentamente, no enfría, y si lo fuerzas, el motor revienta y te quema toda la instalación. Cuando encuentras la fuga, no puedes ponerte a gritarle al aire acondicionado ni golpear las tuberías. Tienes que cortar la corriente, aislar el sector dañado, sellar la grieta con soldadura de plata y recargar el sistema desde cero. Esa misma frialdad clínica, esa capacidad para no alterar mi pulso cuando estoy trabajando al borde del colapso, fue la única herramienta que me salvó la vida el día que descubrí que mi propio hogar estaba completamente podrido por dentro. Estuve casado durante 4 años con Antonella. Ella tiene 27 años y se autodenominaba en sus redes sociales como instructora de yoga holístico y guía de bienestar espiritual. En el mundo real, tangible y matemático de nuestras finanzas, eso significaba que Antonella no producía absolutamente nada. Pasaba sus días enteros grabando videos haciendo posturas de yoga en nuestro balcón, tomando batidos verdes carísimos y asistiendo a retiros de meditación con sus amigas que costaban una fortuna. Su supuesto negocio de bienestar espiritual era un agujero negro que daba pérdidas todos los meses, porque nadie le pagaba por sus clases virtuales. Yo era el burro de carga. Con mi sueldo de técnico especialista, que por el riesgo de altura es bastante elevado, yo pagaba el altísimo alquiler de nuestro departamento en una zona residencial, cubría las cuotas de su auto, pagaba su comida orgánica y financiaba su estilo de vida zen. Yo la amaba de verdad, era un ciego voluntario que creía que su deber como esposo era darle todas las comodidades posibles para que ella elevara su espíritu, pero la fuga de gas empezó a asfixiar el sistema hace unos 6 meses. Antonella, la mujer zen y espiritual, de repente se volvió una persona sumamente irascible, superficial y cruel. Le molestaba que yo llegara del trabajo con el uniforme manchado de polvo, me criticaba por ser un hombre básico y sin ambiciones cósmicas y se pasaba las noches pegada a su teléfono. Se llevaba el aparato hasta para ir al baño y le cambió todas las contraseñas. Empezó a tener supuestas clases privadas de yoga a domicilio en horarios nocturnos, argumentando que sus clientes VIP solo tenían tiempo a las 9 de la noche. Yo no soy un tipo celoso ni controlador, pero mi mente está entrenada para detectar cuando un mecanismo hace un ruido extraño. La falla crítica quedó expuesta un sábado por la mañana. Antonella había salido a un supuesto retiro de fin de semana con sus amigas del yoga. Yo me quedé en casa haciendo mantenimiento de rutina. Noté que el aire acondicionado central del departamento estaba goteando y haciendo un ruido extraño. Saqué mis herramientas, armé mi escalera y desmonté la inmensa rejilla del conducto de ventilación que estaba en el techo del pasillo, justo frente a nuestra habitación. Al iluminar el interior del conducto oscuro con mi linterna para buscar la obstrucción, vi algo que no pertenecía a la instalación. Escondido muy profundamente, casi al borde del filtro de aire, había un cuaderno de cuero negro y un pequeño estuche de tela. Mi curiosidad técnica me obligó a sacarlos. Abrí el estuche y encontré unos pendientes de diamantes que yo jamás le había comprado, junto con un reloj de hombre muy caro. Luego, abrí el cuaderno de cuero. Antonella siempre decía que llevaba un diario de manifestación donde escribía sus deseos para que el universo se los cumpliera. No necesité hackear sus redes sociales ni su teléfono. Ella misma documentó su traición con su propia letra cursiva. El shock que me golpeó el pecho fue tan destructivo, pesado y oscuro que tuve que sentarme en el piso del pasillo para no desmayarme. El aire abandonó mis pulmones. Leí las páginas. Antonella me engañó de la forma más asquerosa, planificada y sádica que existe. El diario detallaba su aventura amorosa de casi 8 meses con un tipo llamado Sebastián, el dueño del gimnasio donde ella supuestamente daba sus clases. Ella describía cómo se reían de mí, llamándome el obrero estúpido que nos financia los hoteles. Pero la verdadera bomba de tiempo no era la infidelidad. Era el plan que tenía escrito para las siguientes 3 semanas.
Antonella había escrito su manifestación de divorcio. El texto decía textualmente: el universo me guiará el próximo viernes 22, durante la cena de jubilación del padre de Emilio. Voy a pedirle el divorcio frente a toda su asquerosa familia. Me voy a poner a llorar, voy a decir que él me maltrata psicológicamente y lo voy a acorralar. Por la presión y la vergüenza, él se irá de la casa esa misma noche, dejándome el departamento y aceptando pasarme una pensión por mi daño emocional. Con ese dinero, Sebas y yo podremos abrir nuestro propio estudio de yoga. El universo no la guió, su narcisismo y su maldad la estaban guiando para destruirme y robarme mis ahorros frente a mis propios padres. Quería usar la jubilación de mi padre, un momento sagrado para nuestra familia, como un escenario teatral para humillarme, manipularme y sacarme hasta el último centavo. Cualquier otro hombre inmaduro habría roto el cuaderno en 1000 pedazos. La habría llamado a los gritos, la habría insultado por teléfono y la habría esperado con las maletas en la calle. La rabia ciega te hace ruido, y el ruido le avisa a tu enemigo que estás preparado. Yo soy un técnico de alta presión. Cerré el cuaderno de cuero. Le tomé fotografías en alta resolución a absolutamente todas las páginas con mi teléfono, fotografiando también los regalos de su amante. Subí todo a un servidor encriptado. Luego, volví a guardar el cuaderno y el estuche en el mismo hueco exacto del conducto de aire. Atornillé la rejilla, limpié el polvo del piso, me preparé un café negro y me senté en la sala. Cuando ella volvió el domingo por la tarde, fingiendo estar cansada por su retiro espiritual, yo le dije ok a todas sus mentiras. Le sonreí, le pregunté cómo le había ido y le di un beso en la frente. Mi sangre estaba congelada. La miraba y solo veía a un parásito que estaba a punto de ser fumigado. Tenía exactamente 13 días antes de la gran cena de jubilación de mi padre. 13 días para desmantelar mi vida entera en silencio y preparar un arsenal que la dejara en la ruina absoluta. El lunes a primera hora, me pedí la mañana en el trabajo y me fui directo al despacho del abogado de derecho de familia más agresivo y frío de la ciudad. Le mostré las fotos de su diario de manifestación. El abogado leyó las intenciones de extorsión y fraude y sonrió. Le di instrucciones precisas, quería el divorcio contencioso redactado, sin cederle absolutamente nada, 0 pensión y todo listo para firmar. Como el contrato del costoso departamento estaba firmado única y exclusivamente a mi nombre, respaldado por mis pesados recibos de sueldo industrial, yo no tenía ninguna obligación legal de dejárselo. Durante las siguientes 2 semanas, mi nivel de actuación fue digno de un Oscar. Yo era el esposo más dulce del mundo. Mientras tanto, en las sombras, ejecuté el vaciado del sistema. Fui a mi banco y retiré todos los ahorros de la cuenta que teníamos en conjunto, una cuenta que solo llenaba yo. Transferí hasta el último billete a una cuenta privada. Luego, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y ordené la cancelación definitiva de todas las extensiones que Antonella usaba para pagar su ropa y su comida orgánica, pero dejé programado el corte automático para el mismo viernes de la cena a las 3 de la tarde. Me comuniqué con el dueño del departamento. Le pagué en efectivo y de mi propio bolsillo la multa por rescindir el contrato de forma anticipada. Le aseguré que el inmueble se entregaría completamente vacío la semana siguiente. Al mismo tiempo, alquilé un departamento pequeño para mí solo, lejos de esa zona. Llegó el viernes 22. La noche de la ejecución. La cena de jubilación de mi padre se organizó en un salón privado de un restaurante muy elegante. Estaban mis padres, mis 3 hermanos mayores, tíos, primos y varios amigos de la familia. Éramos como 30 personas. Antonella se vistió con un vestido blanco impecable, maquillada para parecer la mujer más dulce e inocente de la tierra. Durante el viaje en auto, ella iba inusualmente callada, segaramente repasando su guión de telenovela. Yo iba manejando, sintiendo el peso de la gruesa carpeta de documentos que llevaba en el bolsillo interno de mi abrigo. La cena transcurrió hermosa. Mi padre dio su discurso, lloramos, brindamos por sus 40 años de trabajo duro. Cuando estábamos terminando el postre y la atención de todos estaba relajada, Antonella decidió que era el momento exacto para robarse el show y encender su bomba. Se puso de pie lentamente, haciendo tintinear su copa con un cubierto. El salón se quedó en silencio. Todos la miraron con cariño, esperando que dijera unas palabras lindas para mi padre. Antonella bajó la cabeza, respiró de forma entrecortada y forzó unas lágrimas que le empezaron a rodar por las mejillas. Era una actriz espectacular. Familia, perdónenme por interrumpir esta noche tan especial para mi suegro, comenzó, con la voz quebrada y temblorosa. Pero no puedo seguir sosteniendo esta farsa ni un segundo más.
Mi salud mental está completamente destruida. Emilio y yo estamos viviendo un infierno a puertas cerradas y yo ya no soporto el maltrato psicológico, la indiferencia y el control absoluto que este hombre ejerce sobre mí. Mi madre abrió los ojos con horror, llevándose las manos a la boca. Mis hermanos se tensaron en sus sillas. Mi padre me miró, completamente desconcertado. El silencio en el salón era tan asfixiante que se podía cortar con un cuchillo. Así que, con todo el dolor de mi alma rota, hoy tomo la decisión más difícil de mi vida, continuó Antonella, mirándome con una mezcla de lástima fingida y arrogancia. Emilio, quiero el divorcio. Y te exijo, por respeto a lo que alguna vez fuimos, que abandones nuestro departamento esta misma noche. Necesito mi espacio seguro para sanar de todo el daño que me has hecho, y espero que tengas la decencia de asumir tu responsabilidad, irte sin hacer un escándalo y dejarme en paz. Se quedó ahí de pie, llorando sus lágrimas falsas. Esperaba que el peso aplastante de la vergüenza pública frente a mis padres me paralizara. Esperaba que yo, acorralado y humillado, agachara la cabeza como un cobarde, le pidiera perdón para no hacer una escena mayor y me fuera de la cena dejándole mi casa y mi dinero a su disposición. Yo me limpié la boca con la servilleta de tela, la dejé sobre la mesa. Me levanté de la silla lentamente, abotonándome el saco del traje, y la miré a los ojos con la misma frialdad con la que desmonto una turbina fundida. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco, manteniendo una postura tan recta y rígida que parecía tallada en piedra. Mis pesadas botas marrones, las mismas que uso para trabajar y que había lustrado para la cena, crujieron levemente contra el piso de madera del salón. El silencio era absoluto. Antonella me miraba con los ojos muy abiertos, esperando que yo me desmoronara, que le rogara perdón o que saliera corriendo del restaurante por la vergüenza de su teatro. Pero en la refrigeración industrial, cuando el sistema está a punto de explotar, tú no corres, tú apagas la válvula principal. Saqué un grueso sobre de papel madera y lo dejé caer pesadamente sobre el mantel blanco, justo enfrente de su plato de postre. El golpe seco hizo que ella diera un pequeño salto en su silla. El universo es verdaderamente sabio, Antonella. Tan sabio, que se nos adelantó a los dos por varios días, le dije, con un tono de voz tan monótono, bajo y metálico que mis hermanos se miraron entre sí, asustados por mi falta de reacción humana. ¿Qué es esto, Emilio?, balbuceó ella, perdiendo por una fracción de segundo su papel de víctima, mirando el sobre como si fuera material radiactivo. Es tu manifestación cósmica hecha realidad. Ábrelo. El universo te acaba de conceder tu deseo en tiempo récord, le ordené, sin mover un solo músculo de la cara. Antonella, con las manos temblando levemente, rompió el sello del sobre. Sacó un fajo de hojas impresas a todo color. La primera hoja que vio fue la fotografía en alta resolución de su propio diario de cuero negro, abierta exactamente en la página donde ella detallaba su plan maestro para humillarme en esta misma cena. Vi en tiempo real cómo el color abandonaba su rostro. Su piel bronceada por el sol de los retiros espirituales se volvió de un blanco enfermizo, casi gris. Tragó saliva ruidosamente y sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro leyendo su propia letra cursiva impresa en el papel. No la dejé respirar. Saqué otras 3 copias exactas de mi abrigo y se las entregué a mis padres y a mis hermanos mayores. Para que todos estemos en la misma sintonía espiritual esta noche, les comparto la lectura de la señora, dije, elevando mi voz lo justo y necesario para que todo el salón privado me escuchara perfectamente. Antonella no está sufriendo ningún maltrato psicológico. Antonella me engañó durante 8 meses con un tipo llamado Sebastián, el dueño de su gimnasio. Y no solo eso, sino que escribió de su puño y letra el guión exacto de lo que acaba de hacer hace 3 minutos. Mi padre, que estaba leyendo la hoja con sus gafas de cerca, se puso rojo de furia. Mi madre soltó un jadeo de horror y tapó su boca con ambas manos. Mis hermanos miraban a mi esposa con un desprecio tan denso que casi se podía tocar. Voy a pedirle el divorcio frente a su asquerosa familia, lo voy a acorralar, y con ese dinero, Sebas y yo podremos abrir nuestro propio estudio, leyó mi hermano mayor en voz alta, citando textualmente el diario de mi esposa, con una voz cargada de asco puro. Antonella entró en un estado de pánico primitivo. Su careta de mujer zen se desintegró por completo. Se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. Emilio, esto es una locura. Tú me hackeó la vida, revisaste mis cosas, invadiste mi privacidad. Estás enfermo, eres un psicópata. Empezó a gritar histéricamente, señalándome con el dedo, llorando lágrimas reales de terror al verse descubierta frente a 30 personas. Yo no externó ni una sola emoción, no me moví. Los técnicos no invadimos nada, solo revisamos los filtros cuando el aire huele a podrido,
y tú dejaste tu basura escondida en el conducto de ventilación que yo mismo mantengo, le contesté, dando un paso hacia ella. Querías el divorcio frente a todos. Ok, te lo concedo. Pero la libertad espiritual tiene un costo terrenal muy alto, Antonella. Saqué el último papel de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Este es el contrato de rescisión del alquiler. El inmenso departamento que yo pagaba ya fue devuelto al propietario. Yo ya saqué absolutamente todas mis cosas de valor esta misma tarde mientras tú te arreglabas para esta cena. Además, todas tus adoradas tarjetas de crédito suplementarias fueron canceladas hace exactamente 6 horas. La cuenta bancaria conjunta está en cero absoluto. Mi dinero, el que gano colgándome de los techos, está blindado. Antonella se agarró la cabeza con ambas manos, soltando un chillido agudo. El terror financiero la había golpeado con la fuerza de un tren de carga. No puedes dejarme en la calle. No tengo a dónde ir, mis clases no me dan dinero para pagar un lugar así, gritaba, perdiendo por completo la dignidad, llorando y suplicando mientras mis tíos y primos la miraban con absoluto repudio. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de carácter de hierro, se levantó de la mesa. En esta familia no criamos idiotas, y muchísimo menos toleramos a los parásitos, dijo mi padre, señalando la puerta del restaurante. Te burlaste de mi hijo, planeaste robarle y viniste a mi cena a hacerme un teatro. Recoge tu bolso y lárgate de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía para sacarte a la fuerza. Antonella intentó agarrarme del brazo, suplicando que habláramos a solas, jurando que Sebastián la había manipulado. La esquivé limpiamente. Que el universo te guíe hacia la salida. Yo ya corté la corriente, le sentencié. Salió corriendo del salón privado, llorando a gritos, humillada frente a la familia que ella creyó que podría manipular. El silencio volvió al salón, pero esta vez era un silencio de victoria. Me senté, le serví más vino a mi padre, brindamos por su jubilación y cenamos en absoluta paz. La infección había sido purgada. Si tienen alguna idea de qué debería hacer legalmente a partir de ahora, o quieren presenciar el colapso mental, financiero y social que sufrió ella en las semanas siguientes, dejen sus comentarios que los estaré leyendo. Primera actualización. Han transcurrido exactamente 48 horas desde que le corté el suministro de oxígeno en esa cena, y la asfixia que está sufriendo Antonella es música para mis oídos técnicos. Para los que me decían que me preparara para una guerra de abogados, les informo que el enemigo no tiene ni para comprar las balas. Ese mismo viernes por la noche, Antonella tomó un taxi llorando y se dirigió al departamento. En su mente narcisista, ella creía que yo estaba exagerando, que todavía tenía todo el fin de semana para empacar sus cosas de lujo o que mágicamente iba a poder usar su tarjeta de crédito para irse a un hotel caro a pasar el mal rato. La realidad la atropelló apenas cruzó la puerta. Como yo les había anticipado, esa misma tarde yo había contratado a 3 ayudantes de mi empresa para hacer una mudanza express. Me llevé mis muebles, mis televisores de alta gama, la lavadora, el refrigerador y hasta la cafetera eléctrica que yo había pagado. Dejé el departamento inmenso reducido a un eco de madera vacía. Solo quedó la cama, su ropa y sus tapetes de yoga amontonados en un rincón. A las 2 de la mañana del sábado, intentó usar su tarjeta de crédito platino para pedir comida a domicilio a través de una aplicación. La transacción fue denegada por tarjeta cancelada. Intentó pedir un auto privado para escapar de esa cueva vacía. Denegado. Desesperada y hambrienta, no le quedó más remedio que llamar a su madre, una mujer de clase media que vive en otra ciudad, llorando a mares y admitiendo a medias que nos habíamos separado. Su madre, sin saber la asquerosa verdad todavía, le transfirió unos miserables $50 a su cuenta personal para que pudiera sobrevivir el fin de semana. La gran gurú espiritual, la que desayunaba salmón ahumado y batidos importados con mi dinero, pasó su primera noche de libertad comiendo pizza barata sentada en el piso de un departamento vacío. Segunda actualización. 10 días exactos desde el apagón. Cuando el huésped expulsa a la garrapata, esta corre a buscar la sangre del animal más cercano. Antonella corrió a buscar a su socio de negocios y de sábanas. El lunes por la mañana, el dueño del departamento llegó con un cerrajero. Antonella tuvo que meter toda su ropa y sus accesorios de meditación en bolsas de basura negras porque no tenía dinero para alquilar un flete ni comprar cajas. Salió del edificio arrastrando las bolsas, humillada frente al personal de seguridad que la miraba con lástima. Sin opciones, se fue en un taxi directamente al gimnasio de Sebastián, su gran amor y amante cósmico. Se presentó en la recepción con sus bolsas de basura, llorando, y le contó a Sebastián que yo la había dejado en la calle y que era el momento perfecto para que ellos se fueran a vivir juntos y empezaran su vida en pareja.
Pero el mundo real no funciona con vibraciones místicas. Sebastián era el dueño de un gimnasio mediano, un tipo que vivía de las apariencias y que disfrutaba muchísimo de acostarse con una mujer casada que nunca le pedía dinero porque el marido le financiaba todo. Cuando Sebastián escuchó que Antonella estaba en la ruina absoluta, que no tenía un solo billete de mis ahorros para abrir ese estudio de yoga que planeaban, y que ahora él tendría que mantenerla y pagarle un alquiler, el tipo retrocedió a la velocidad de la luz. Me enteré de todo este patético circo por un entrenador del gimnasio que es cliente mío. Me contó que Sebastián se puso pálido, la llevó a una oficina privada y le dijo, sin ningún tipo de anestesia, que él no estaba buscando compromiso, que su relación era solo una diversión física y que de ninguna manera iba a dejar que ella se mudara a su pequeño departamento de soltero. Antonella se volvió loca. Le gritó, le tiró un termo de agua en la cara y le exigió que se hiciera cargo de ella porque había perdido su matrimonio por su culpa. Sebastián, harto del drama y cuidando su imagen en el gimnasio, llamó a la seguridad de la plaza comercial y la hizo sacar por la fuerza. El gran amor del universo duró exactamente lo que tardó en desaparecer mi tarjeta de crédito de la ecuación. Antonella se quedó sentada en la acera, sin marido, sin amante y abrazada a sus bolsas de consorcio. Tercera actualización. 1 mes y medio desde que limpié los filtros de mi vida. Las plagas siempre intentan volver a la oscuridad cuando la luz las quema, pero yo me aseguré de iluminar todos los rincones. Como Antonella se quedó literalmente en la calle, tuvo que rogarle a una de sus amigas del grupo de yoga holístico que le dejara dormir en el sofá de su casa. Su amiga, creyendo la versión de Antonella de que yo era un monstruo narcisista que la había dejado sin nada por pura locura, la acogió y empezó a hablar pestes de mí en sus círculos sociales. Decían que yo era un obrero ignorante que no supo valorar la energía superior de una mujer conectada con el universo. Yo no peleo contra rumores usando palabras, yo aplico presión técnica. Armé un archivo digital sumamente prolijo. Puse las fotos de su diario de manifestación donde planeaba el robo de mis ahorros de forma asquerosa y extorsiva. Sumé las fotos de los regalos carísimos de su amante y un pequeño resumen de cómo fue echada del gimnasio de Sebastián por la seguridad. Le envié ese archivo a su amiga, con copia a todas las demás instructoras del famoso círculo holístico y a los padres de Antonella. La reacción en cadena fue nuclear. En el mundo del bienestar espiritual, la hipocresía es tolerada, pero ser expuesta como una estafadora y una adúltera que planea robos en diarios de manifestación es una mancha imborrable. Su amiga, la dueña del departamento, se sintió profundamente utilizada y asqueada al ver las pruebas irrefutables. Esa misma noche, despertó a Antonella, le tiró el teléfono en la cara con las fotos de su propio diario en la pantalla y la echó a patadas de su casa a las 3 de la madrugada. Sus padres, horrorizados por la maldad escrita de su propia hija, le enviaron un pasaje de autobús de ida para que regresara a su pueblo natal en el interior del país, advirtiéndole que tendría que trabajar en el negocio familiar y que se olvidara de su vida de lujos en la capital. Su reputación en el mundo espiritual quedó completamente incinerada en menos de 3 horas. Le corté la señal en toda su red de contactos. Cuarta actualización. 4 meses enteros. 120 días donde mi salud mental se recuperó al 100% y mi cuenta bancaria engordó como nunca. La ley es el mejor desinfectante para los parásitos persistentes. A pesar de haber sido exiliada al pueblo de sus padres, Antonella consiguió un abogado de oficio barato de su provincia e intentó un último asalto a mi billetera. Me interpuso una demanda de divorcio contencioso, argumentando que ella había sufrido daño psicológico por mi repentino abandono y exigiendo una pensión compensatoria del 30% de mi sueldo, argumentando que ella había dedicado sus años a ser el pilar espiritual del hogar. Llegamos a la mediación por videollamada, dado que ella ya no vivía en mi ciudad. Yo estaba en la oficina de mi abogado, un león de los juzgados civiles. Me senté frente a la cámara, con mi uniforme de trabajo, tranquilo y en silencio. En la pantalla vi a Antonella. El deterioro era innegable. Ya no tenía el cutis perfecto ni el cabello brillante por los productos importados. Llevaba una camiseta común y corriente y se la veía amargada, gris y derrotada. Su abogado recitó el pedido de pensión basándose en la vulnerabilidad económica de su clienta. Mi abogado no lo dejó terminar. Compartió la pantalla de nuestra computadora. Mostró los estados de cuenta bancarios de los últimos 4 años, demostrando con matemática pura que el negocio de yoga de la señora jamás aportó un solo billete al hogar y que yo la financiaba al 100%. Luego, puso en pantalla grande las fotos de su diario íntimo, deteniéndose en la frase donde planeaba pedirme el divorcio para quedarse con el departamento. Mi cliente fue víctima de un intento de fraude y extorsión emocional premeditado,
como consta en el propio registro manuscrito de la demandante, dijo mi abogado con frialdad letal. La señora engañó a mi cliente, planeó robarle sus ahorros y ahora pretende que el juzgado premie su adulterio y su malicia con una pensión vitalicia. Si no retiran esa absurda exigencia de pensión ahora mismo y firman el divorcio de mutuo acuerdo a costo cero, llevaremos este diario ante un juez en un juicio abierto y demandaremos a su clienta por daños morales y difamación. El abogado de Antonella se quedó mudo. Leyó el extracto del diario en la pantalla y se dio cuenta de que su clienta le había mentido ocultándole esa evidencia. Sabía que un juez se iba a reír en su cara si pedía dinero con semejante prueba de estafa premeditada. La obligó a firmar el acuerdo de divorcio ahí mismo, de manera remota, sin llevarse un solo centavo de mi cuenta bancaria, sin pensión y sin acceso a ninguno de mis bienes. Antonella lloraba de rabia frente a la cámara, insultándome y diciendo que yo le había arruinado la vida. Yo simplemente le dije ok, cerré la computadora portátil y me fui a trabajar. El sistema legal le soldó la boca para siempre. Quinta actualización. 8 meses desde que encendí los extractores de aire. Cuando el polvo se asienta, puedes ver perfectamente la ruina que queda atrás. Y el karma también sabe hacer visitas a domicilio. No me había olvidado de Sebastián, el amante atlético. Ese tipo jugaba a ser el gran seductor con mujeres casadas. En mi rubro, si un proveedor te vende gas contaminado, tú le avisas a todo el sector industrial para que nadie más le compre. Investigué un poco y descubrí que Sebastián no era el único dueño del gimnasio. Tenía 2 socios capitalistas mayoritarios que habían puesto casi todo el dinero, 2 hombres de negocios serios y de familia. Preparé un sobre anónimo y lo envié directamente a la oficina de los inversores. Adentro del sobre iban copias de las conversaciones donde Sebastián se jactaba de usar las instalaciones del gimnasio para acostarse con clientas en la oficina trasera después del horario de cierre, y donde además mencionaba cómo evadía algunos pagos en efectivo de membresías para quedarse con dinero extra sin declararlo a sus socios. El resultado fue una detonación silenciosa pero devastadora. 2 semanas después del envío, pasé con mi camioneta por la puerta del gimnasio. El nombre de Sebastián ya no estaba en la placa de la entrada. Me enteré por el mismo entrenador que es mi cliente que los socios capitalistas hicieron una auditoría sorpresa, encontraron el desvío de fondos y las pruebas de su comportamiento asqueroso en las instalaciones. Lo expulsaron de la sociedad sin darle un solo billete de liquidación, amenazándolo con una demanda por fraude corporativo si abría la boca. Sebastián pasó de ser el arrogante dueño de un negocio a estar completamente desempleado, con su reputación en el rubro del fitness arruinada. Ahora trabaja como simple entrenador personal a comisión en un gimnasio de barrio de baja categoría, ganando migajas y teniendo que soportar que lo vigilen todo el día. Le corté la tensión de su ego en un parpadeo. Sexta actualización. 14 meses han transcurrido. 1 año y 2 meses de éxito sostenido. El mercado laboral es una trituradora despiadada para las personas que se creyeron superiores toda su vida sin tener ninguna habilidad real para sostenerlo. Al vivir en el pueblo de sus padres y sin mi dinero para financiar su fantasía de instructora Zen, Antonella tuvo que enfrentarse a la dura realidad del trabajo manual. Sus padres, avergonzados de su comportamiento, no le permitieron vivir gratis en su casa. La obligaron a buscar un empleo. Su ridículo currículum enfocado en energías y vibraciones no le sirvió para nada en un pueblo donde la gente trabaja en serio. Me enteré a través de un familiar lejano que vive en esa zona de la brutal caída de su estatus. La mujer que me exigía comida orgánica importada, que se burlaba de mí por llegar con el uniforme manchado de polvo y que creía que su presencia era un regalo divino, terminó consiguiendo trabajo como cajera y repositora en un pequeño supermercado mayorista de su localidad. Pasa 9 horas al día parada, usando un chaleco de poliéster desteñido. Tiene que bajar cajas pesadas de detergente, limpiar estantes llenos de polvo, aguantar los gritos de los clientes locales y contar billetes en una caja registradora vieja. Lo hace por el sueldo mínimo, un dinero que apenas le alcanza para pagar su parte de los gastos en la casa de sus padres y comprarse ropa barata. Su piel ya no brilla, sus uñas no están esculpidas y el estrés de la vida real le ha sumado años a su rostro. La gran maestra holística ahora medita mientras limpia latas de conservas en el turno nocturno. Séptima actualización. 24 meses exactos. 2 años redondos desde que extraje la falla crítica del sistema. Cierro el manual de operaciones de este equipo de forma definitiva. Comunidad de Reddit. Mi maquinaria interna está funcionando a su máxima eficiencia y sin ningún riesgo de pérdida.
El dinero que ahorré al no mantener los lujos absurdos de Antonella fue el motor de mi propio despegue. Renuncié a la empresa donde era empleado y utilicé ese capital para fundar mi propia compañía contratista de climatización e higiene industrial. Empecé solo, y hoy tengo a 12 técnicos trabajando bajo mi mando, 3 vehículos corporativos y firmo contratos de mantenimiento gigantes con hospitales y centros comerciales. Trabajo mucho, gano el triple que antes y manejo mis propios horarios desde mi oficina climatizada. Compré una casa hermosa, con un patio inmenso donde hago barbacoas los fines de semana. Y lo mejor de toda esta historia, hace un año conocí a Valeria. Ella es ingeniera en seguridad industrial. Sabe leer un plano a la perfección, no se asusta si me ve con las manos sucias, odia la hipocresía de las redes sociales y nos reímos a carcajadas de las mismas cosas. Somos un equipo de acero, forjado en el respeto, la comunicación directa y el trabajo duro. Ella jamás me miró por encima del hombro ni intentó usarme. A todos los hombres que se levantan a las 5 de la madrugada para romperse la espalda trabajando, que tragan polvo y aguantan el agotamiento físico solo para volver a casa y encontrar reproches, exigencias de lujo irreales y humillaciones sutiles, abran los ojos y limpien los filtros de su propia vida. Si la mujer que tienen al lado se burla de su esfuerzo, si esconde su teléfono, si planea escenarios oscuros y cree que su lealtad es un servicio premium que ustedes deben pagar a precio de oro, no sean cobardes ni ciegos voluntarios. No rompan paredes, no lloren, no hagan escándalos. El ruido es la herramienta de los débiles y la alerta de las plagas. Respiren profundo. Acepten la realidad fría del diagnóstico. Recopilen la evidencia como verdaderos técnicos forenses en el más absoluto silencio de la noche. Estudien el terreno de su enemigo. Preparen su arsenal legal, blinden sus cuentas bancarias, corten el suministro de combustible y preparen la salida de emergencia sin levantar sospechas. Y cuando tengan todas las válvulas en sus manos y la presión esté al máximo, corten la energía general de forma fulminante frente a su público. Ellas creen, en su infinita arrogancia, que los hombres trabajadores somos simples cajeros automáticos ciegos y dóciles. Creen que el miedo a quedarnos solos nos mantendrá atados a su abuso. Pero el día que bajamos el interruptor y las dejamos caer al vacío sin nuestro colchón financiero, se dan cuenta del monstruo inmenso, helado y aplastante que es la vida real. A mí me intentaron humillar frente a mis padres para robarme mis ahorros en un teatro de falsas lágrimas. Yo leí su propio guión en voz alta, le cancelé las tarjetas en tiempo real y la dejé en la ruina para que el universo la guiara hacia el cajero de un supermercado de pueblo. Hoy yo soy el dueño absoluto de mi propio imperio industrial y ella dobla cajas de cartón en la miseria.